Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Amós en esta serie que se llama Los Profetas Menores. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 2 y el título es Las razones del juicio de Dios a su pueblo. Vamos a leer un poco de lo que dice texto en el versículo 4. Dice, esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras, dice el texto, que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. Los juicios de Dios en la Biblia nos encontramos de diversas formas, desde el tiempo del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron y el juicio de Dios fue expulsarlos del jardín del Edén. No solamente ellos sufrió la creación de Dios, las mujeres iban a dar con dolor el parto a sus hijos, la tierra iba a producir espinas y cardos, y con el sudor de su frente iban a comer o lograr la comida a través del trabajo, iba a hacerse pesado. Hemos visto en el diluvio que solo se salvaron 8 personas y toda la tierra fue juzgada con esta agua, que se abrieron las grietas del subsuelo, el agua nosotros conocemos como las nubes, cayeron. Realmente fueron desastrosos, tanto como Sodoma y Gomorra, pero ahora viene un juicio contra su propio pueblo. ¿Y de qué se trata este juicio? Al reino del sur de Judá y al reino de Israel. Y es más, advierte que viene otro juicio, donde la tierra ya no va a ser inundada con el agua, sino va a ser incendiada o quemada. Y esto lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué les parece si oramos y continuamos? Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra. Háblanos a través de este libro, de estos capítulos que vamos a estudiar el día de hoy, y ayúdanos cada día a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a entender la verdad bíblica y sobre todo a mantenernos en obediencia a tus mandamientos. Una cosa es conocerlo y otra cosa es obedecerlo, y ayúdanos a obedecer, Señor, tus mandamientos. Y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos en este tiempo estudiando Amós capítulo 2, vamos a estudiar a partir del versículo 4, ya hemos hecho hasta el 1 al 3, y sabes, vamos a estudiar en esta serie que se llama Los Profetas Menores, el juicio de las razones del juicio de Dios a su pueblo. Y como manera de introducción, recuerden, vamos a hacer dos preguntitas, ¿no? ¿Quién escribió el libro? Pues fue Amós. ¿Y desde cuándo fue escrito? Básicamente el año 765 al 750 antes de Cristo. Un poquito del contexto que nos hemos quedado en Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. Recuerden que esto ya está grabado. Ya hemos hecho el libro de Jonás, ahora vamos al libro de Amós y luego vamos a hacer el libro de Oseas. Porque toda esta parte, si estás viendo el lado derecho de este diagrama, corresponde al reino del norte, que es Israel. El año 931 se dividió el reino, y el año 722, como puedes ver en esa flechita, pues los asirios conquistaron a Israel. Luego tenemos profetas como Abdías, Joel, luego tenemos a Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías y Lamentaciones, que son los profetas menores del reino del sur y están ordenados en forma cronológica. ¿Y por qué termina en Lamentaciones? Porque fue el año 586 que los babilónicos, especialmente Nabucodonosor, terminó incendiando el templo y Jerusalén. Luego viene 70 años de cautiverio y surgen dos libros, Ezequiel y Daniel. En medio de esto surgen unos libros históricos, como hemos visto, Esdras, pero Ageo y Zacarías son libros proféticos. Esther es otro libro histórico y Nehemías. Recuerden que ya tenemos grabado versículo por versículo de todos estos libros. Y al último termina Malaquías y luego vienen los 400 años de silencio. Recuerden que nosotros estamos viendo entonces los primeros profetas del norte, que se lo conocía como Israel, cuya capital es Samaria. Y la gran mayoría de los otros profetas, 9 profetas que están dirigidos al reino del sur, a Judá,
se lo conocía así Judá, cuya capital es Jerusalén. Así que esto es para que tengamos una idea de lo que está sucediendo. O sea, Amós está profetizando antes de la destrucción de Israel, las tribus del norte, 10 tribus del norte. Recuerden que Amós era de Tecoa, que era una pequeña villa a 16 kilómetros del sur de Jerusalén, y él fue el único profeta que dio su ocupación antes de declarar su comisión divina. Recuerden que él fue un pastor de ovejas y por eso usa mucho ilustraciones de un pastor de ovejas. ¿Cuál es el bosquejo el día de hoy? Miren, el juicio de Dios contra Israel y Judá, y esto lo vamos a ver desde el versículo 4 hasta el versículo 16. Así que vamos a empezar y a medida que salen las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones del párrafo. Por ejemplo, del 4 al 5, el juicio de Dios contra Judá por su pecado. Dice el texto, versículo 4, esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá y todas las naciones y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. Ahora, cuando estudiamos estos versículos, como les dije, el 4 al 5, ya hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1 al 3, anteriormente, y habla el juicio a 6 naciones. Los moabitas, los amonitas, habla contra Tiro, contra Sidón, contra los filisteos, y probablemente mientras escuchamos al profeta dar estos juicios, y sobre todo que se está dirigiendo al reino del norte, y ahí están los de Israel, ahí están los de Judá, y están diciendo, como podríamos decir, mira, eso está bien, eso se merecen los filisteos, eso se merecen los de Tiro, eso se merecen los de Fenicia, los de Moab, los amonitas, etcétera, etcétera. Pero el profeta ahora habla de parte de Dios y habla al reino del sur, a Judá, y le dice, ustedes han pecado y Dios no va a pasar por alto este pecado. Y es tan fuerte esta profecía cuando dice que haré caer fuego sobre Judá y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. ¿Sabes? Cuando entró este hombre que se llamaba Nabucodonosor, o sea, el rey Nabucodonosor de Babilonia, cumplió este juicio, esta profecía, entre el año 605 al 506, en 3 jornadas de guerra, hizo desastres. Y eso lo hemos estudiado en Segunda de Reyes, capítulo 24, del 1 al 20, y Segunda de Reyes 25, del 1 al 30, cómo fue tan desastroso. El templo, la ciudad, los muros fueron destruidos. Todos se llevaron, el menorá, se llevaron los objetos de oro, menos el arca. Se dice que Jeremías lo escondió el arca. O sea, el juicio de Dios vino y tuvieron que simplemente recordar las palabras de este profeta, el primer profeta, Amós, que habló de este juicio. Ahora, ¿quién fue el profeta que más habló sobre esto? Miren, fue Isaías y fue Jeremías, y hasta el punto que Jeremías escribe un libro que se llama Lamentaciones, ¿no? Donde realmente se ve el sufrimiento, el dolor y la angustia que tiene como espectador. Habló tanto del juicio, habló tanto de que iba a venir ese momento que hasta lo encarcelaron. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, porque recuerden que nosotros vamos a estudiar los 12 profetas menores, y no son menores porque son menos importantes que los mayores, que los 5 mayores, sino que son más cortos. Terminando la serie de profetas menores, continuaremos con los profetas mayores. ¿Qué sucedió? Vamos a saber en la segunda parte, versículos 6 al 8, el juicio de Dios contra Israel por su pecado. Versículo 5. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel, recuerden que es el reino del norte, han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos
y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer, y así profanan mi santo nombre. Las orgías, el pecado sexual, la avaricia, la codicia, el hecho de ser inhumanos invadía Israel. ¿Qué más? Dice el versículo 8. En sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Ahora, esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos ahora dos cosas muy importantes de lo que estamos leyendo estos versículos. Primero, el juicio contra Judá no fue tanto en ese contexto, en ese tiempo del 760 que estaba predicando, más fue un tema de la ley moral. O sea, se olvidaron la ley, creyeron las mentiras, los engaños, y obviamente esto es parte del proceso de ser una nación perversa y desobedientes. Pero los israelitas, o sea, el reino del norte, ya estaba en otro nivel de pecado, de desobediencia. O sea, ya no solamente se habían olvidado de la ley, sino se habían vuelto idólatras. La perversión sexual estaba rondando, las orgías, los vicios, y a tal punto que estaban explotando a sus propios hermanos israelitas. O sea, habían un desnivel, ricos y pobres, o extremadamente ricos y extremadamente pobres. Y a estos pobres los estaban tratando muy, muy mal, a tal punto donde dice que cuando a veces las deudas eran grandes, ellos tenían que dejar su capa. Pero la ley decía que no deberías dejarlo sin capa hasta el día siguiente. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Deuteronomio 24, 12 al 13. Dice, si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, miren lo que dice la ley, no retengas la prenda durante la noche. 13. Devuélvele a su dueño antes de que caiga el sol para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga y el Señor tu Dios te considerará justo. O sea, la ley protegía al pobre, la ley protegía a los más necesitados, pero ellos no estaban viendo la ley. Conocían la ley, pero sabes, aún esos trajes los llevaban para sus orgías, para sus fiestas, para sus festivales, a otros ídolos, a otros dioses que no son Dios, que no es el único Dios, que no es el creador, o sea, no es el Dios en mayúscula, eran dioses en minúscula, y esto estaba ya ofendiendo directamente a Dios. Ahora, recordemos, en este momento entonces, miren, Dios condenó a Israel por 5 pecados específicos. ¿Cuáles eran? Hasta un pequeño resumen. Vender a los pobres como esclavos. Deuteronomio 15, 7 al 11 y Amós 8, 6 lo denuncia, dice que no debería de suceder. Segundo, explotar a los pobres. Y Éxodo 23, 6 y Deuteronomio 16, 19. Participar en pervertidos pecados sexuales. Levíticos 20, 11 al 12 habla de este pecado que el hijo y el padre se acostaban con la misma mujer. Esto era perversión. 4. Tomar garantías ilícitas para los préstamos, como dice Éxodo 22, 26, 27, Deuteronomio 24, 6 y Deuteronomio 24, 12 al 13 estaba prohibido. Y adorar a falsos dioses, obviamente Éxodo 23 al 5 nos habla sobre este tema. O sea, hermanos, miren, el religioso, porque ellos conocían a Dios, el religioso dice conocer la ley de Dios, mas se olvida practicar la ley de Dios. Es casi lo que vivimos el día de hoy, ¿no? Muchas personas conocen de la Biblia, conocen acerca del único Dios, conocen la salvación, conocen los 10 mandamientos. O sea, y si bien es cierto, sí hay ciudades que todavía el evangelio necesita expandirse, tanto en la selva como en los pueblos de los Andes, pero en la gran mayoría de nuestro contexto latinoamericano conocen una Biblia. Conocen los 10 mandamientos, conocen que hay un Dios creador, conocen que Jesucristo murió en la cruz, por eso se celebra Semana Santa, conocen que Jesucristo vino
Siendo Dios, dejó su gloria, su trono, y vino como un bebé para ser el Salvador del mundo, y esto por eso se celebra Navidad. Conocen, pero conocer no es lo mismo que obedecer. Y es triste que en ese tiempo el pueblo de Israel conocía la ley, pero no la ponía en práctica. Y hoy el religioso dice conocer la ley de Dios. Y eso es lo más triste, encontrar dentro de la iglesia, encontrar dentro de los círculos cristianos personas que dicen conocer la ley de Dios, pero oprimen al pobre, se aprovechan del pobre, se olvidan del pobre, son usureros, hacen préstamos sin razón, con usura, para explotar al más necesitado, al pobre, no ayudan al pobre, viven en inmoralidad sexual, conociendo que no debe de hacerse esto. O sea, realmente estamos viviendo tiempos como estos y el juicio de Dios ya está anunciado, pero a veces ni se molestan ni se incomodan cuando hablamos del juicio de Dios, porque ellos creen que no les va a caer. Y era lo mismo con el pueblo de Israel. Y miren qué pasó. Vamos a ver la tercera parte desde el versículo 9 al versículo 12. El juicio de Dios contra Israel por menospreciar el favor de Dios. Dice el versículo 9. Pero ante los ojos de mi pueblo destruí a los amorreos, aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles, destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Todo eso está cuando Josué, recuerdan Números 13, 32 al 33, fueron, los amorreos son los mismos que los cananitas, ¿no? Y llegaron y ellos dijeron, estos hombres, estos espías, son grandes, son enormes, somos nosotros chiquititos, son como un pueblo como langostas, pero Dios permitió que ellos fueran destruidos, a eso se refería. Versículo 10, fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto. Claramente hemos estudiado en el libro de Éxodo, o lo han visto en sus películas, como Dios con 10 plagas los sacó de ahí. Y sigue diciendo el texto, y los guió por el desierto durante 40 años, para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. 11. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas, y a otros para ser nazarenos. ¿Acaso pueden negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. Dios levantó profetas. Dios levantó nazareos. Y esto lo puedes ver en Números capítulo 6, versículo 1 al 21. Sansón es uno de los nazareos. Recuerden que no podían tomar vino, que no podían dejarse cortar el cabello y no deberían tocar a un muerto. Versículo 12. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas, cállense. O sea, miren, dice cuando hicieron que los nazarenos pecaran forzándolos a beber vino, ellos sabían que eran nazareos, no nazareno, sino nazareos, y los obligaron, así, toma, 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 ¿no eres mi amigo o no eres mi amigo? Bueno, los obligaron. Ellos tenían un propósito especial, crecieron y nacieron con ese propósito. Y luego, cuando dice a los profetas, cállense, los profetas hablaban, los profetas daban palabra de Dios, pero ellos no querían escuchar. Y saben, entró la decadencia moral. ¿Por qué? Porque primero empezó con la decadencia espiritual. ¿Y cómo empezó la decadencia espiritual? Al olvidarse de la ley. No es lo mismo conocer la ley que obedecerla, como dije hace un momento. Y esto te puede pasar a ti. Ten mucho cuidado, porque puedes venir domingo tras domingo a la iglesia y a veces esto les pasa más a los hijos de parejas cristianas que vienen y conocen de la Biblia, conocen de los domingos, los sábados, participan a veces en la reunión de jóvenes, pero no ha nacido en su corazón Cristo. Todavía no es su Señor y Salvador y conocen que no deben hacer ciertos pecados, cierta manera de vivir, a veces hábitos que lo consideran inofensivos, ya sea con las redes sociales, ya sea en el internet, los videojuegos, ya sea a veces con relaciones sentimentales o amorosas, pero lo hacen. Lo hacen. ¿Por qué? Porque primero empiezan como a menospreciar la ley de Dios, no lo consideran algo real. Luego empiezan a juntarse
A veces con esas mismas personas que se están olvidando de la ley de Dios y obligan a otros que quieren ponerse firme y decir, yo no lo voy a hacer como los nazareos. Dice que te va a hacer un poquito de vino, toma, un poquito de pecado, un poquito de suciedad. Y luego a los profetas los callan. O sea, hoy día a veces también hay personas que dicen que muy fuerte predican, muy fuerte hablan. Mejor hay que suavizar el evangelio, hay que hacerlo light, ¿no? Hay que cambiarlo. ¿Por qué hablar tanto de la condenación, del arrepentimiento? ¿Por qué hablemos del infierno? No seamos negativos, seamos positivos. ¿Y qué significa? Dios te ama. Ese mensaje va a causar impresión. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer esto. Dios quiere volverte rico. Dios quiere sanarte. Dios quiere darte prosperidad. Dios quiere darte éxito. Dios quiere hacerte cabeza y no cola. O sea, han cambiado el mensaje y les han dicho a los que hablan de parte de Dios, cállense. Lo mismo estamos viviendo en este mundo y en la sociedad. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 y el versículo 2. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, siempre. Eso es hasta el día de hoy. Pero, dice, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeñitos caiga en pecado. O sea, si bien es cierto, estamos hablando, y les he enseñado muchas veces, que tenemos 5 coronas, que la salvación es un regalo de Dios, pero a la vez vamos a ser premiados, ¿sabes? También hay castigos y peores castigos. Una cosa es ir al lago de fuego, otra cosa es recibir un castigo peor, mucho peor. O sea, realmente Dios es misericordioso, lleno de gracia. Nos explica y dice, siempre va a haber tentaciones. Está bien, lucha, esfuérzate. Pero ay de aquel que haga caer, ay de aquel que ese pueblo hizo emborrachar al nazareo cuando estaba prohibido tomar vino, ay de aquel que dijo a los profetas, cállense, o ay del que está en la iglesia y su único propósito es hacer caer a otros jóvenes, a otras señoritas, a otras personas, otras, mira, hacerlos caer en pecado, ay de aquellos. Sería mejor que se cuelguen una piedra del molino, esos eran enormes, así como una llanta de tractor, y al cuello y lánzate al mar, porque sabes el castigo va a ser peor de que simplemente vayas al lago de fuego. Tengamos mucho cuidado. Y saben qué nos dice este texto, hermanos, hacer pecar a otros es peor que pecar. Hacer pecar a otros es peor que pecar. Versículo 13 al 16. El juicio de Dios contra Israel será devastador. Miren cómo dice el juicio. Versículo 13. Por lo tanto, haré que giman, dice el Señor, como una carreta cargada con gavillas de grano. 14. Sus corredores más veloces no podrán escapar. El más fuerte entre ustedes se volverá débil. Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse. 16. En aquel día los hombres de guerra más valientes dejarán caer sus armas y correrán por sus vidas, dice el Señor. El 15 hemos leído, ¿no? Los arqueros no podrán mantenerse firmes, los más veloces no serían suficientemente rápidos para escapar, ni siquiera los que se montan a caballo podrán salvarse. ¿Sabes qué? Cuando el juicio de Dios por el pecado venga, el hombre más fuerte temblará de miedo. Todos estos ejemplos que pone el profeta es que, mira, tú puedes ser un fuerte, valiente, arquero, tener los dones, no sé, en ese contexto eran pues los hombres más fuertes y valientes. Hoy día sería, oye, dominas la IA, la inteligencia artificial, has visto el domo de hierro o las armas que tenemos con la IA o los esqueletoides, o sea, ¿cómo se llaman? Los esqueletos así digitales que son más fuertes o los hombres que van al gimnasio. O mira, no importa lo que tú seas, lo que tú tengas, lo que logres, los armamentos que el hombre tenga, a donde haya llegado la ciencia, cuando venga el juicio de Dios,
temblarán de miedo, porque no podrán contra el poder de Dios. Dios es el Todopoderoso. Así que el profeta les dice, ese juicio vendrá y aún el hombre más valiente temblará. Todo eso se vio en Segunda de Reyes, como les mencioné, capítulo 17, versículo 1 al 41. ¿Cuándo se cumplió este juicio? Miren, los asirios llegaron con sus carretas y arrasaron cada ciudad, cada pueblo. Llegaron a Samaria, la fortaleza de Samaria, la sitiaron. ¿Y sabes qué hicieron? Entraron a la ciudad, abrieron los vientres de las mujeres, mataron a los ancianos. Inclusive hay ahora restos de lo que hicieron, de esas campañas, cómo fueron con sus guerreros, con sus caballos, cómo los hicieron sus esclavos, sus vasallos, cómo los destruyeron y mezclaron a la gente, a las personas que estaban allí. ¿Qué nos dice el capítulo 3? Miren, las razones del juicio de Dios a su pueblo. Y el capítulo 3 nos habla del juicio de Dios directo contra Israel. Y son 15 versículos y vamos a ir una vez más. En 3 partes está dividido este bosquejo. Del versículo 1 al 2, el juicio de Dios contra Israel es por su relación íntima. ¿Qué pasa? Dice el versículo 1. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. Versículo 2. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. En estos versículos, están ligados al capítulo 2, estamos leyendo el capítulo 3, habla de esta intimidad. O sea, para Dios, el hecho de ser Israel su pueblo, el hecho de ser elegido dentro de todos los amorreos, amonitas, moabitas, cananeos, o sea, había un montón de pueblos, pero escogió a Abraham, escogió a sus hijos, escogió de esa simiente de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus. O sea, ustedes, era como para Dios un matrimonio. Y siempre lo ha considerado así en el Antiguo Testamento. Él era el esposo, Israel la esposa. Hoy día el novio es Cristo, la novia es la iglesia, porque Dios desea tener esta intimidad. Y cuando el pueblo de Israel se iba tras ídolos, Dios denunciaba y decía, ustedes están adulterando espiritualmente o se han ido tras una prostitución espiritual. Los ídolos para el Señor en el Antiguo Testamento eran prostitución espiritual, eran adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque él mismo dice, ¿sabes? Los he tenido como una relación tan íntima, los he conocido. O sea, esto es la unión del pacto que hubo con el pueblo de Israel en el Sinaí. Y esta es la unión en el nuevo pacto a través del pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es una unión íntima. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios viene por una iglesia con sus vestiduras blancas, sin mancha ni arruga, porque va a haber unas bodas del Cordero. O sea, realmente nosotros también estamos comprometidos con el novio y no deberíamos contaminarnos ni contagiarnos del pecado, ni sacar los pies del plato, sacar la vuelta con el pecado, la idolatría a Dios, porque Dios nos ama así. Es más, el libro de Hebreos dice, al que Dios ama, lo disciplina. Y si un día recibimos la disciplina de Dios, es porque nos quiere corregir, es porque nos ama. Y esta es la razón del juicio. Yo los amo, israelitas. Lo amaba al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel estaba sacando la vuelta, adulterando espiritualmente, prostituyéndose espiritualmente. Dijo Dios, por su amor y sin misericordia, te tengo que detener. O sea, en Juan capítulo 10, versículo 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Así como es el pastor y tiene la vara y tiene el cayado. La vara para corregir a las ovejitas cuando se están queriendo, el cayado para ayudarles a librarles también de enemigos o dirigirles en el camino. Siempre va a haber esto, siempre.
siempre se ha presentado Dios, siempre se ha presentado Jesús. Porque algunos piensan que Jesús, no, si Jesucito fuese así, es peace and love. No, hermanos. Nos ama y es celoso Dios. Éxodo 20, yo soy un Dios celoso, dice. O sea, la idolatría, Dios la prohíbe, los ídolos. Y el celo de Dios no significa el celo enfermizo de una pareja, ¿no? Que a veces se presenta, sino es el celo en el sentido de decir, mira, te quiero librar del infierno, te quiero librar de esa condenación eterna. Y la única forma que tú seas libre de eso, que estés conmigo. Eso, a eso se refiere. Lo hace por nuestro bien. Lo hace porque nosotros somos amados por Él. Y si nos estamos descarriando, nos disciplina. Y al pueblo de Israel le dice, mira, te tengo que disciplinar. O sea, hermanos, entendamos muy bien esto. Los grandes privilegios traen grandes responsabilidades. El pueblo de Israel tenía un privilegio, era el pueblo de Dios, pero tenía grandes responsabilidades. Tú y yo, hoy día, somos salvos, somos hijos de Dios, y eso es un privilegio. Ser coheredero con Cristo, participar de las riquezas en gloria. Es más, somos una nación santa, somos sacerdotes de rey, privilegios, pero también trae responsabilidades. Y en el momento que nos desviemos, en el momento que nosotros, si somos sus hijos, empecemos a desobedecer o empecemos a descarriarnos, Dios va a disciplinar cada uno de sus hijos porque nos ama, porque nos quiere para Él, porque es la única forma que podemos ser salvos y no quiere que nosotros perezcamos en el lago de fuego. ¿Qué pasó? Versículos 3 al 4. ¿Sabes? El juicio de Dios contra Israel es advertido. ¿Y cómo lo advierte? ¿Pueden dos caminar juntos? Dice. Sin estar de acuerdo a dónde van. Imagínense una pareja, ¿no? Cuando están disgustados o peleados. ¿Pueden andar juntos? No, pues no, no se puede andar. A esto se está refiriendo. 4. Ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima. Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa. Se dice que el león, cuando ya detectó su presa, ruge para hacerle asustar, que ahí está, y su presencia y su rugido lo deja paralizado. Y el versículo 5 dice, cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo. Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar. Muy fácil atrapar a un pájaro cuando hay cebo, pero si no hay cebo, ¿cómo vas a atraparlo? O sea, son preguntas lógicas. O sea, 6. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. O sea, el juicio de Dios es advertido. Y vamos a terminar del 7 al 15. El juicio de Dios contra Israel es pronunciado por su siervo, el profeta. De hecho, dice el texto, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Dios reveló a Amós y ahora recuerda muy bien la advertencia del juicio de parte de Dios son la mayor muestra de su amor y su misericordia. Tenemos que entender eso. Esos eran los profetas. Y hoy son los predicadores. Y hoy son los mensajes por internet de sana doctrina. Hoy se sigue predicando, enseñando, hablando. Y esto es una muestra del amor y misericordia de Dios. Y hoy es el tiempo de arreglar tu situación si estás en pecado. Si estás experimentando la disciplina de Dios, es porque te ama. Vuelve a Dios. Acércate a Dios. Porque nada ganas salir viviendo y viviendo con tu pecado o ganar el mundo y perder tu alma. O sea, Dios te quiere para Él. Eso es lo que tenemos que entender. Versículo 8. El león ha rugido. Así que, ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado. Así que, ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? 9. Anuncien lo siguiente a los líderes de Filistea y a los grandes de Egipto. Siéntense ahora en las colinas que rodean Samaria y sean testigos del caos y la opresión en Israel. 10. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas obtenidas por el robo y la violencia.
¿Imaginas esto? Se olvidaron hacer lo correcto. O sea, el ser humano conoce a Dios y conoce una Biblia y sus mandamientos, mas olvidan hacer aquello que es correcto. Se habían corrompido, se habían llenado los bolsillos de dinero, habían obtenido paz, riqueza, poderío, pero se habían olvidado de Dios y hacer lo correcto. Tristemente, hoy día, en todo lo que vivimos, hay iglesias que también tienen mucho dinero. Hay predicadores que tienen mucho dinero, el que habla, ¿no? Pero se han olvidado hacer lo correcto, ayudar al más necesitado, ser la iglesia de Cristo, ser una iglesia que cumple la misión de Dios. Se han olvidado alcanzar a los más necesitados o a los que están perdidos. ¿Y qué dice el texto? 11. Por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo, los rodeará y destrozará sus defensas y luego saqueará todas sus fortalezas. ¿Qué enemigo fue? Los asirios. En 2 de Reyes 17, 1 al 41, como les expliqué hace un momento, Dios ya estaba diciendo esto. 12. Y esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león solamente recuperará 2 patas o un pedazo de oreja, ¿no? Imagínate cuando vas a sacar de la boca del león a tu oveja, eso es un ejemplo. Así será con los israelitas, dice el texto, en Samaria, que se recuestan en camas lujosas, y con el pueblo de Damasco, que se reclina en sillones. El año 722 quedó un poquito del pueblo. Los demás fueron asesinados, los demás fueron empalados, así era la forma de torturar, solo un poquito, haciendo esta analogía o una forma, un ejemplo de cuando sacas de la boca del león a tu oveja. Versículo 13. Escuchen ahora esto y anúncienlo por todo Israel, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. 14. El mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Hermanos, Dios rechaza la idolatría y rechaza toda forma de culto idolátrico. ¿Por qué? Porque este altar en Betel, en 1 de Reyes 12, 25 al 33, fue el primer rey del norte, Jeroboam. Jeroboam quiso imitar al altar de 4 cuernos que había en el templo, y Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro. Pueden leerlo eso, como le dije, en 1 de Reyes 12. ¿Y qué hizo? Hoy día en la Tierra Santa, si tú vas, inclusive han levantado este altar de Jeroboam para que se recuerden de la idolatría, y lo hizo con 4 cuernos. Pero es un ejemplo de la idolatría, y Dios lo hizo destruir, y el profeta vino y lo destruyó. 15. Y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. La riqueza tiene un límite, hermanos. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, conocer la ley de Dios y no ponerla en práctica nos hace merecedores del juicio de Dios. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy. El juicio de Dios vendrá y el hombre más fuerte o más equipado temblará de miedo, especialmente aquel que hace pecar a otros. Y número 3, lo que hemos visto el día de hoy, es un privilegio conocer a Dios y su palabra, y es un privilegio que conlleva mucha responsabilidad. Y número 4, las advertencias del juicio de Dios a este mundo por medio de su palabra o predicadores de hoy es la mayor muestra del amor y misericordia de Dios. Así que en el contexto, el pueblo tenía mucho dinero, había mucha estabilidad económica, paz, pero había mucho abuso de los ricos hacia los pobres, a los más necesitados. Personas que conocían la ley se habían olvidado de la ley. Personas que pensaban que Dios no los iba a juzgar, no los iba a disciplinar, pero el juicio vino. Pero antes del juicio hay advertencia. Dios advierte y siempre advierte. Lo hace hoy día por medio del Espíritu Santo cuando contrista tu mente, tu cuerpo y te dice no lo hagas. Hasta puedes temblar o sudar y tu mente te dice ¿por qué estoy aquí?
Es el Espíritu Santo diciéndote no lo hagas. Y si tú estás en esta situación, es una advertencia. O una advertencia. Este mensaje puede ser una advertencia. Un versículo bíblico es una advertencia. No lo hagas. Y si lo estás haciendo, vuelve a Dios. Vamos a orar. Señor, tu juicio es inminente. Tú vienes por segunda vez. Y esta tierra va a ser juzgada con fuego, como dice el libro de Pedro. Vas a juzgar a cada ser humano según lo bueno o lo malo que haya hecho. Y vas a juzgar a cada persona, a cada hijo tuyo, a cada cristiano, a cada cristiana, según lo bueno o lo malo que haya hecho. Tú mismo dijiste, Señor, que el trigo y la cizaña crecen juntos en una iglesia, pero solo el trigo da fruto y la cizaña será echada al lago de fuego. Señor, ayúdanos a perseverar, a permanecer contigo. Ayúdanos también, Señor, a mantenernos firmes y no solamente conociendo tu palabra, sino obedeciendo tu palabra. Y ser la iglesia que sirve a una sociedad que está muriendo y ser la iglesia tuya que cumple tu misión, la misión integral y la misión de alcanzar a los más necesitados y los que están perdidos. Ayúdanos a vivir una vida en obediencia a ti y a cumplir, Señor, las demandas del nuevo pacto que se basa en la obediencia. Muchísimas gracias por salvarnos y muchísimas gracias por este libro. En tu nombre, oro así, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Si este mensaje ha sido mucha bendición, dale un like y comparte por tus redes sociales. Ya viene el capítulo siguiente y vamos a seguir estudiando la Biblia. Nos vemos.